la moto es caliente. Prende el electroventilador, sí. Que la moto consume gasolina, obviamente los mantenimientos son un poco más costosos. Bueno, compañeros, buenos días. Por acá estamos en el desierto de la Tatacoa. Por eso estamos así vestidos, ¿sí? O sea, es algo fresco, Relajados. es algo relajado, es algo tranquilo. Y es porque, bueno, digamos que la ocasión, el momento, la compañía no solamente a nivel humano, sino que a nivel de máquinas amerita muchas cosas. Entonces queríamos hacer un video, sobre todo un video objetivo, un video sano, un video, digamos, que se preste para un buen conocimiento acerca de una moto. Sobre todo un buen conocimiento, eso es muy importante. Ojo, y un video que no sea tan técnico. Porque aclaro mucho esto, porque para la técnica en internet hay catálogos, hay de todo. Entonces, lo que vale es la experiencia. Listo. Antes de empezar, aclaro, estoy acá con Luis Fergil. Luis Fer es creador de contenido, hace prueba de motos. Dejo la descripción de su canal acá. Y bueno, ¿por qué le quiero hacer la entrevista a Luis Fer? Y es aclarando algo que me llamó mucho la atención del canal de él, y es que es un canal muy sano en cuanto a las referencias que hace sobre las motos que hace la prueba. Yo siento que algunos canales se enfocan mucho como en destruir una máquina, ¿sí? Y yo pensaría que no hay moto mala, sino que hay usuarios malos o usuarios con motos equivocadas o bueno, o desinformación pues como tal. Entonces los videos que hace Luis son videos muy objetivos, sacándole las bondades siempre a la máquina, un análisis muy transparente y cero con la palabra de modo, cero tóxico, ¿sí? Entonces, por eso es que hacemos el tema de la entrevista. Luifer, entonces, bienvenido oficialmente a la entrevista. Muchas gracias, Mauro. A la entrevista como tal, porque ya llevamos viajando un buen rato. Entonces, Luifer, no, preséntate y presenta a la moto como tú quieras, como tú la quieras presentar, como cuando uno lleva a la novia por primera vez a la familia y no la presenta. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Luis Fernando Gil. Como ya Mauro les dijo, soy creador de contenido también. Me gusta lo que hago, disfruto lo que hago y soy dueño, propietario de una Dominar 400 Touring Edition año 2023. Y es una máquina increíble a mi gusto, a mi parecer, y se llama Espinaca. Ok, hay que hacer ahí referencia al tema, el tema del nombre, que le dice Espinaca, viene en un verde brutal, ¿sí? O sea, yo no soy muy fanático como el color en las motos, por temas de gusto, pero el verde de esta moto amerita absolutamente todo, o sea, es un verde súper bien aplicado, con un muy buen tono, tiene un brillo como medio opaco, medio mate. Cuando me di la primera vez con Luifer, que conocí la moto, pues lógicamente coincidió con el color que yo le he querido aplicar mucho a la TRK. Entonces me parece que el color en una moto también se presta mucho, o sea, hay colores que en las motos le resaltan todo, le resaltan líneas de diseño, le resaltan personalidad, va con su dueño, entonces es muy chévere ese tema. El color del verde exactamente como aparece en la tarjeta de propiedad, Luis Fer. Verde Army. Bueno, ahí tienen la referencia, Verde Army, por si quieren ese tema de este color, investigar más sobre él. Bueno, vamos a hablar ya en sí de la moto. Hablemos de motos. Tú tomaste la decisión, bueno, tú me contaste que has sido una persona que ha tenido motos, esto está en tu vida. En mi ADN. Sí. Pero queremos hablar sobre todo de que cuando tomaste la decisión y dijo, bueno, quiero comprar este tipo de moto, compraste al final la Dominar, que es evidente, pero ¿qué motos viste? O sea, ¿qué motos estaban como en el llavero de opciones? En ese momento veía la Versys 300, veía la XT 250, pues más o menos como en ese rango de valores. También llegué a ver la ER6N, que es la Kawasaki 650, pero obviamente de unos añitos inferiores. Pero ¿por qué esta? Créeme que desde que yo vi esta moto, la versión 1 me gustó. Y lo que pasa, no sé si es, o sea, el ser humano habla muy mal de todo. O sea, hablan muy mal de todo, no, que la moto, que eso, que fea, que es la nevera, que eso, que lo... Yo desde que la vi a mí me encantó.
Y lo que te decía ayer, fuera de cámara también, es que el ser humano se guía por donde van en filita india todos los demás. Yo quiero la MT-09, todos quieren la MT-09. Yo quiero la Toyota ETXL, todos quieren esa. Yo no, yo vi la Dominar y desde que la vi me gustó, la probé, me gustó, y eso que era la versión 1. Cuando salió esta, y tú mismo lo viste cuando viste la moto por primera vez, tiene unas líneas de diseño, o sea, te sientas a ver la moto y para mí está muy bien pensada en curva, se siente una belleza, la moto tiene un porte para mi gusto personal increíble y me hace sentir conectado con ella, me parece que tiene un torque riquísimo, me parece que tiene mucha presencia y por eso fue que elegí esta moto en particular. Mira que acaba como el primer punto relevante en conclusiones de esta entrevista y es que uno debe elegir lo que le guste, ¿sí? Luis Fer lo dijo con una analogía muy buena, todo el mundo va como en fila india hacia donde digan los demás. A veces incluso hay como una obligación social de que oye, si va a comprar moto tiene que ver esta, ¿no? Uno tiene que comprar lo que le gusta, ¿cierto? Esa es la buena, vete a la fija por eso, y no, todas las motos tienen problemas. Todas las motos tienen problemas, tienen fallas. Cada vez que sale una moto nueva, siempre de pronto llegan con alguna falla y las van mejorando en el camino. Y es el caso de muchas motos y de muchas marcas. ¿Hace cuánto la tienes? ¿La compraste nueva? ¿La compraste usada? Yo esta moto la tengo hace alrededor de 4 meses. Yo le he hecho alrededor de 6.000 kilómetros. Estuve hace nada, o sea, este mismo mes ya he viajado 2 veces. Estuve en Bogotá, estuve en Guatavita, estuve en La Calera, ahora estoy en el desierto de la Tatacoa. Fuimos a grabar y fui a Armenia, o sea, yo la uso para lo que es, para disfrutarla, para viajar, para el día a día. Y hasta ahora yo llevo 4 meses viéndome la sonrisa cada vez más en el espejo. Es que es bonito uno llegar donde la tiene parqueada, donde la guardas y verla en la mañana y sentirte que la moto te gusta. Claro, no tiene que ser la más cara, la de más alto cilindraje, no tiene que ser la más vistosa, tiene que ser la que te guste a ti y cómprate lo que quieras. Listo. ¿Nueva o la compraste usada? De segunda, con 4.000 kilómetros, pero modelo 2023 y no tenía estaba como una uva. O sea, estaba increíble, sin ninguna garantía, estaba perfecta. Listo, Luisfer, háblanos porfa. A ver, cuando uno compra las motos, eso hago la comparación, el paralelo con el ciclismo, ¿cierto? Uno compra la bicicleta y quiere empezar a comprar cosas, ¿ya? ¿Qué cosas hasta el momento le has comprado a la moto? En ese momento, pues tiene obviamente portalforjas, tiene alforjas marca 7, tiene maletero trasero Tomcat de 40 litros, tiene exploradoras de 2 modos, modo amarillo para antinieblas, en fin, y tiene modo de expansión, que son las blancas, que son de chorro, pero da muy buena profundidad. Tiene juego de llantas marca IRC Super Sport y es como todo lo que tiene en este momento. La moto viene muy bien equipada, ya que como es la Touring Edition, trae cúpula ya de fábrica, trae handsaver, trae quilla y por debajo de la quilla trae un protector interno de exhausto. También trae protectores laterales de la moto como tal. Eso es lo que tiene. Y eso, trae portamaletero. Portamaletero, listo. Eso es lo que tiene la moto. ¿Qué está en procesos? ¿Qué está en mente para hacerle a la moto? En ese momento, nada. Nada, estás feliz como está. Hacerle kilómetros. Hacerle kilómetros. Buen mantenimiento. Buen mantenimiento, obviamente. A las motos hay que cuidarlas, es como nosotros. Si no comemos bien, nos vamos a sentir mal. Entonces, a la moto, full aceite sintético. Siempre mirarle sus niveles, eso en todas las motos, no solo en esta. Sí. Medirle presión de llantas, en este caso yo en las llantas no tengo aire sino nitrógeno, o sea, tratar de darle lo mejor, lo que ella necesite, porque obviamente si lo usamos no para ir al trabajo a 5 minutos, sino para tirarnos viajes como ese que ayer nos tiramos 9 horas, sí, con la moto dándole, nos paramos, sumamos y seguir. Hay que cuidarlas. Sí, bueno, Luisfer, siendo muy honesto, siendo muy transparente como siempre lo hacen los videos,
como la sección de lo bueno, lo no tan bueno, lo malo. ¿Qué te ha gustado? La moto te encanta, eso se A mí nota. me gusta. ¿Qué no te ha gustado de la moto? ¿Qué no me ha gustado de la moto? El silencio lo dice. A mí la verdad es que, mira, yo te digo que uno no puede tener predisposición a nada. Hay gente que se monta en la moto y dice, no, es que la moto es muy caliente. O sea, la moto es caliente. Tú usas un celular mucho tiempo y se calienta. Se calienta, claro. O sea, sobre todo esto que es un sistema de combustión que está ahí internamente, que no estamos viendo, que hace explosiones, que está quemando combustible. Obviamente todas las motos se calientan. He manejado MT-03, Benelli 302, he manejado TRK, he manejado Leoncino, he manejado... Todas se calientan. Entonces, perfectamente, que se prenda el electroventilador, sí, hace su función. Que la moto consume gasolina, obviamente, si vienes de una NKD, de una FZ, de una NS, vas a sentir el cambio. Es como que tengas un Chevrolet Spark y después te montes en un Camaro. O sea, mientras vas subiendo de cilindraje y cambias esta y te montas en una 1200, vas a sentir el cambio. Entonces, si la moto consume un poco más que una moto pequeña, obviamente los mantenimientos son un poco más costosos, las piezas de reparación son un poco más costosas. Entonces, pues, ya se va notando todo el cambio. Cosas que no me gustan, la verdad es que a mí me gusta todo. Estás conforme, la moto está contigo, súper. La moto tiene slipper clutch, tiene frenos ABS marca Vibbre, que dan una buena, excelente calidad de frenado, tiene confort. De pronto le cambiaría, que puede ser de esa parte de cosas que no me gustan, pero no es que no me gustan, sino que se pueden mejorar. Yo le pongo ese término a las cosas. La silla la silla del pasajero, ponerle un mejor acolchado, puede ser de pronto la posición de la moto, pero recordemos que es Touring Sport, o sea, una moto que te puede dar todas las bondades para hacer turismo, no turismo off-road de móntate en la montaña y tal y brinca, no, o sea, un turismo, y te puede dar bondades deportivas. Es una moto que yo le llevaba a 180 kilómetros, pero no es que la puedes llevar a un ritmo de 180, puedes andar al ritmo de 120, 130, 140, y la moto excelente, pero la posición es más deportiva que más touring. Entonces, digamos, pero eso se puede solucionar de pronto con unos elevadores con unos elevadores de manubrio, y puede ser a modo de gusto personal cambiarle el manubrio o algo así, pero ese punto que dice Luis es muy importante, pues se puede mejorar, ¿cierto? Y eso lo va acomodando a uno. Además, esos son productos hechos en serie, ¿sí? Y nosotros somos diferentes. Entonces, si tú mides tanto, si tus brazos son largos, si no son largos, son corticos, por eso mucho cuidado con los videos de las motos cuando hacen hablando mal de una moto, lo están haciendo porque a ellos no se le acomodan. No quiere que usted, el que está viendo este video, que está interesado en comprar esta moto, no se le acomode, ¿cierto? Entonces, pero hablemos de cosas súper importantes, que lo que salta de dudas a toda la persona que quiere comprar una moto. Primero, ¿cuánto cuesta mantenerla? O sea, el tema del seguro. Seguro contra todo riesgo, SOAT, mantenimiento, bueno, etcétera, ¿sí? Vamos, que pase el señor. Hola, David. Bueno, y lo otro es, las motos son para usuarios, ¿sí? ¿A qué tipo de usuario le recomiendas esta moto? Porque también, ahora lo vimos al principio del video, no hay moto mala, hay malas decisiones equivocadas, ¿cierto? Porque como todo el mundo se va en fila india, ¿ya? Entonces hay gente que quiere comprar para viajar y se compra una MT-09, ¿sí? Y va a viajar horrible porque... Y puede ser la moto más grande, puede ser una moto con brutal y todo, hermosa, pero no es para viajar. Ayer nos encontramos una MT-09 en el camino y el man te ha puesto, vuelto. ¿Qué cilindrada es la MT-09? 900. Es 900. Esta es 400 y esta es 500. Para seguro que vamos más cómodo que ese man, ¿sí? Está totalmente claro. Ojo, ese man nos coge en una recta de una competencia porque pues nos borra. En segunda ya. En segunda nos tiene borrado. Pero nosotros íbamos más cómodos porque nosotros teníamos el propósito de viajar. Entonces, Luis, costo de mantenimiento y a qué usuario le recomienda la moto.
Costo de mantenimiento, pues utiliza casi 2 cuartos de aceite full sintético, puede ser alrededor de 150 mil pesos dependiendo del aceite y la marca que tú prefieras para esta moto. Yo utilizo la marca que me indica el fabricante porque soy de los que piensan, no creo que una empresa invierta millones de dólares como para que en un grupo de Facebook venga Don Pepito y te diga, no, es mejor este aceite, o sea, lo dudo mucho. En investigación, en estudios. Exactamente, entonces yo soy del que me guía por el manual del usuario y me ha ido perfectamente. De hecho, he escuchado de gente que, no, yo utilizo Motul 7100 y utilizo este y lo otro porque este es mejor y entonces la moto le pasa algo y entonces, ¿cómo reclamas si ya tú no estás utilizando lo que el fabricante te dijo que utilizara? Claro. Por acá Luisfer nos manda estos datos más precisos, entonces habla sobre el costo del SOAT, tecnomecánica, seguro contra todo riesgo y los impuestos. Estos 4 ítems son anuales. También nos regala los datos aproximados sobre los costos de la gasolina y el consumo y nos agrega unos costos sobre ciertos repuestos de pronto que es bueno tener ahí pues como en el tintero por si piensan comprar la moto. Aclaro que estos números son en pesos colombianos. Entonces, si le colocan pausa y pegan bien la consultadita. ¿A quién le recomiendo este tipo de moto? Al que le guste. Yo no le recomiendo moto a nadie porque si tú quieres viajar en la MT-09 y eres feliz, nadie te puede decir lo contrario. Es como esto, si nosotros queremos acampar, porque de hecho es nuestra primera vez acampando, sí, claro, y lo quieren hacer, listo, no vamos a tener agua caliente, no vamos a tener una super cama, pero lo disfrutamos, nos reímos y es lo que nos gusta. Entonces se la recomiendo al que le guste. A mí me gustó, la probé varias veces y dije, sí, la quiero. Y cuando me guste otra más arriba que esa, también. Eso de creerle que esa es perfecta para ti, que esa es perfecta, que esta no es de mentira. De hecho, Erickson Arias se compró una moto increíble, una Ducati de 140 millones aproximadamente. Y con 2.500 kilómetros se le recalentó. Entonces, es que la moto más cara del mundo no es que no te vaya a dar fallas. Cuando te las des, tienes que tener para solucionarlo. Claro. Por ahí dicen que hay motos que uno tiene que ser rico para comprarlas y millonario para mantenerlas, ¿no? Exactamente. Entonces, no es que sean motos malas, sino que hay que tener en el bolsillo para darle lo que necesitan. No, Luisfer, yo creo que está supremamente claro. Si usted que está viendo este video está interesado en esta moto y le gusta, cómprela. Tenga claro que con las bondades que dice Luisfer, que no es, si usted quiere esta moto para irse a meter por montañas, no, ¿cierto? No, si quieres viajar, hágale con confianza. ¿Sí? Le sirve para una destapada fácil. Ayer veníamos a 40 kilómetros por hora en una destapada, la moto está perfecta. Exacta. ¿Sí? Pero si nos vamos a ir por una pista de motocross, obviamente esa no es la moto, ni esta. O sea, hay que saber elegir el segmento y el propósito para el cual tú necesites tu moto. Le quería preguntar a Luisfer, ¿por qué las motos? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Y qué es lo que te trae en la vida para estar en este momento viajando en moto, haciendo videos de moto y haciendo ese tipo de video en tu canal? Realmente, Mauro, como ya te contaba fuera de cámara, a mí no me gustan en sí solo las motos, a mí me gusta, o sea, me gusta el deporte automotor en general, o sea, a mí me gustan las motos, los carros, las lanchas, me gustan los aviones, me gusta la tecnología que utilizan todas estas máquinas para moverse, para darnos todo ese esquema de diversión, de seguridad, de diseño que tienen cada una de ellas. ¿Y por qué disfruto más las motos que otras máquinas en ese momento? Porque en el país que estamos, muy amplio en su verde, en su cultura, en su manera de viajar, la moto nos da muchas facilidades. Mucho, sobre todo también el tema de los peajes, que acá en Colombia todavía no estamos pagando peaje de moto, entonces te da mucha libertad. Y la moto te lleva a lugares en los que carros no te pueden llevar. Claro. Y te da una sensación de libertad muy diferente a la que te da viajar en un carro. Tú que llevas poco viajando en moto me lo decías, o sea, cuando llegamos al desierto, hasta te sentiste ensimismado en el desierto y tú en un carro con aire acondicionado y con la radio prendida no tienes esa sensación. Y yo he viajado en carro también y he viajado en avión y realmente la moto es una maravilla para viajar. O sea, tú te sientes minúsculo, tú te sientes un ser humano en este mundo y disfrutando de todo lo que tiene para nosotros. Voy a hacer una analogía porque lo que dijo Luis me gusta mucho, y es que ayer que estábamos acampando, lógicamente cuando uno ya apaga todo, o sea que la oscuridad absoluta llega,
pues los sentidos se agudizan, ¿cierto? El oído, bueno, se vuelve uno como más sensible a todo. Y yo sentí eso en la moto, Luis Fer. Tú lo dices ahora, yo llevo muy poco viajando en moto, muy poco en el mundo de las motos. Y yo desde que estoy con la moto, yo siento que ciertas cosas se agudizan, ¿sí? Mira, vamos a aprovechar esto como para contar también anécdotas. Yo vivo en el Quindío y el Quindío tiene unos paisajes hermosos, o sea, montaña, verde, eso es espectacular. Y cogí una ruta en la moto que siempre cojo en el carro. O sea, te estoy hablando que siempre llevo 4 o 5 veces a la semana. Y cuando iba bajando en la moto, me dediqué a ver el paisaje. Te dedicaste a ver cosas que no ves normalmente en un carro. Exacto. Y yo dije, oiga, qué bonito el Quindío. Qué bonito, en serio. Y paramos a un lado, como que, sí, digamos que nos permite como conectarnos. Las motos tienen muchos enemigos, ¿cierto? Pero digamos que yo siento que para el propósito que nosotros usamos las motos es un propósito súper bonito a nivel personal. Y que hay que entender al montarse en una moto que una moto es una responsabilidad, tanto para ti como piloto como para todos los transeúntes y personas activas en la vida, ¿cierto? Porque manejar moto, hay que saberlo, es una actividad peligrosa. O sea, si tú te caes, así sea parado, te va a doler. Pero yo pienso que todo en ese mundo es peligroso a su manera. O sea, hay que disfrutar todo y no, es que las motos son una maravilla, la verdad. Entonces yo voy a embalar acá a Luis Fer delante de todo el mundo. Si ustedes quieren saber más de la moto, hablar con Luis Fer, búsquenlo en redes, busquen su canal. Luis Fer tiene otro video hablando de la moto con otra Dominar, ¿cierto? Con las 2 últimas ediciones, aunque ya está en camino, ya está en el horno la próxima edición de esta Touring, que va a venir en un color arena ya diferente. Ya estos colores creo que los sacan de serie y muy bonita, viene muy equipada. Entonces vean ese video por si ustedes también tienen alguna duda entre versiones. Agréguelo a Instagram, pregúntele, Luis Fer responde súper bien. Entonces va a dar como tres conclusiones acá. Si quieren saber sobre una moto, no busquen tanto el que le hace la prueba a la moto, porque él acaba de coger la moto hace 20 minutos y su opinión es súper superficial, ¿sí? Es como cuando tú conoces a alguien, tú no puedes decir si la persona es una buena o mala persona en 20 minutos no puedes decir que la conoces, ¿cierto? Busca siempre usuarios que tengan la moto en Instagram. Usuarios. Oye, ¿cómo te ha ido con la moto? Tal cosa, tal otra, ¿cierto? Segundo, no sean tan pasionales con esto. Motero no lo hace la moto. Los moteros son un estilo de vida, ¿cierto? Es un amor hacia una máquina. Un gusto, y tenemos 2 ejemplos súper grandísimos, súper conocidos, Charlie Cinewan y Pablo Inhofe. Exacto. Charlie viaja en una Ducati 950 y Pablo viaja en una Econo 90. Econo 90. Y son súper moteros. Proyecto Alaska, exactamente. Proyecto Alaska y son moteros, ¿sí? Y cuando se encontraron, busquen el video de ellos, el otro no llegó a criticarle la moto a otro. Es más, fue tan curioso porque hacen el cambio de la moto y después piden a gritos cada uno volver a su moto. Uno sentía que la una era muy pesada y el otro sentía que la otra era muy chiquita, no podía ni meter los cambios, pero es así, o sea, es ¿cómo se llama? Es la costumbre que tiene cada uno en su máquina. No significa que uno sea mejor que el otro. Pablo disfruta de viajar a 50 kilómetros por hora viajando, y de hecho en el video, Cinewan lo dice. Lo bueno de esta máquina es que tú disfrutas de todo el paisaje, cada lugar y cada momento. Yo por acá hubiera pasado a 120 kilómetros en la Ducati y no me hubiera dado cuenta de que eso estaba ahí. Claro. Y lo pueden ver en el video. Ojo, y eso lo están diciendo, no lo están diciendo 2 recién creadores de contenido, recién creadores en el tema de las motos, no. Lo está diciendo gente que lleva 13 años viajando. Entonces, estos son nuestros consejos. Espero que les haya gustado en serio el video. Los dejo acá con imágenes de la moto. Y Luis Fer, parcero, muchas gracias, mi hermano, por esa opinión. Señores, están motivados, ya saben, cómprenla con confianza.